Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros en este día con este hermoso libro de Ruth, la teología de Ruth. Estábamos mirando desde un aspecto general, ciertamente, como una introducción general. Mirábamos, por ejemplo, sobre la fecha de composición, muy interesante. También cuál es el tema, decíamos, de esta obra. Hoy queremos seguir adentrándonos un poco más en nuestro conocimiento sobre el libro de Ruth. Y nosotros hablamos aquí siempre del tema de este libro que nos presenta 4 capitulitos, Ruth. Nosotros hablamos con respecto a cómo se presenta la figura de Dios. Miremos un poco entonces cómo aparece Dios en esta obra, aunque el libro en apariencia parezca secular. Secular quiere decir que no tiene muchas intervenciones de Dios. Aquí tampoco no vemos Dios que se aparezca, Dios que comience a hablar con el hombre, Dios que hable con alguien, no. Incluso Dios no aparece de esta manera. Por eso parece que es un libro bastante secular, ¿verdad? Según nuestra concepción, leyendo otros libros. Por ejemplo, Génesis, sabemos Dios, se le aparece a Abraham, le habla, Mombe Ushbe, Ishbe, Peala, Sheipotashe, Peala, Yaposea. Aquí no hay en ningún momento un Dios que se aparezca, un Dios que tenga, nosotros le llamamos a esto los lenguajes antropomórficos, o sea, Dios que aparece en forma de hombre, por decir así, ¿verdad? Es decir, que utiliza el lenguaje humano nuestro. Pero a pesar de que tenga una apariencia bastante secular, las referencias sobre Dios aparecen en los diálogos de los personajes y la figura divina también juega un papel primordial. De esto entonces no podemos obviar esta reflexión. No aparece así directamente Dios hablando, pero sin embargo, en el lenguaje de cada uno de estos personajes encontramos que ellos continuamente van nombrando y van hablando de Dios. Es un lenguaje, entre comillas, inspirado por la fuerza, por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la figura divina en este sentido juega un papel primordial. Tanto Noemí primero, como también vos, ¿verdad? Y los personajes secundarios expresan sus opiniones particulares sobre Dios. Ellos mismos, ¿verdad? O sea, dicen algo de Dios, hablan de Dios. Entonces traen a colación, digamos, la presencia o la acción de Dios en sus vidas. Entonces las formas concretas como nosotros encontramos esta presencia divina, lo vemos en los acontecimientos aparentemente primero naturales.
acontecimientos naturales. Entonces ahí aparece Dios. Entonces Dios como el que maneja la historia, Dios el que maneja la misma naturaleza. Por otra parte también en los acontecimientos aparentemente fortuitos, es decir, sucede algo inesperado dentro de la narración, es decir, que justamente en ese momento Ruth se encuentra con Boaz cuando ella está espigando. O el encuentro fortuito también en el capítulo 3, ¿verdad? De Ruth con Boaz también en el momento en que se encuentran en el granero. Y así sucesivamente. Es decir, como que Dios aparece de una manera aparente, pero en este accionar. Es decir, Dios el que maneja la historia. Ñande yaralo ya página upeo y cojanguaisha, upea la ñande, ñantende anagoabe, upea la giseaina. Luego también en los planes más delicados. Esto también, es decir, como que Dios va inspirando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer? Esto es lo que vemos en el pensamiento sobre todo de Ruth. A pesar de que es una mujer bastante callada, sin embargo quiere decir que está maquinando y dentro de su cabecita van pasando situaciones de la propia vida como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O ahora cómo voy a hacer? Es como planificar en la propia vida lo que tiene que hacer para llegar a un resultado positivo. Pero upea, entonces, la planificación es como esa inspiración que Dios le está infundiendo en su corazón, en su mente. Son planes muy delicados. Y luego también en estos planes que algunos son bastante atrevidos, sobre todo en el capítulo 3, como sabemos, el encuentro, ¿verdad? A la noche, a la madrugada de Ruth con Boaz, en el granero principalmente. Ahora, esto todo, nosotros lo encontramos como un proceso que al final de cuentas, sobre todo en ese capítulo 3, como un proceso después legal, pero de una manera muy, muy delicada. Así entonces, la figura de Israel, como nosotros sabemos, como entidad nacional, subyace en la mente del autor. Israel entonces está aquí como alguien que tiene que conseguir conquistar algo, su propia identidad, es decir, ir mirando todas las situaciones y cómo Dios sobre todo actúa en esta identidad de la nación. Entonces, esto es lo que en el fondo subyace también con la acción de Dios y la acción ciertamente que después lo llevan a cabo estos personajes. Cada uno de estos héroes de esta historia del libro de Ruth proclaman, ¿qué cosa? Esta identificación con Israel. Cada uno de ellos entonces está trayendo a colación un elemento indispensable dentro de la historia de Israel. Incluso también la moabita Ruth asume esta nueva condición. Y aquí es donde nosotros encontramos en ese capítulo 1, recuerdan muy bien cuando Noemí le dice y le da autorización, ¿verdad? Tanto a Ofra como también a Ruth y le dice, bueno, entonces sin embargo, aquí vemos que hay una identificación con Israel. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan, conocida como la Orden de Malta, permanecieron en esta isla durante más de 260 años. Este castillo, dedicado a Sant'Angelo, fue su primera fortaleza hasta que Napoleón Bonaparte les arrebató la isla. Este castillo, junto a todas nuestras propiedades en la isla, fueron confiscadas o perdidas cuando nos obligaron a abandonar esta isla en el año 1789. Desde entonces, la Orden de Malta tiene su sede en Roma, pero el gobierno local de la isla les otorgó parte de esta fortaleza, que custodia un único caballero, Fray John Chrétien, una vida aislada en medio de una gran ciudad. Pocas veces estoy solo porque viene gente a visitar el castillo, vienen amigos a verme afortunadamente. Mi familia vive en la isla y yo también les veo a ellos, así que pocas veces me encuentro solo.
Fuera del castillo de Sant'Angelo, el religioso Frayón cuenta con el respaldo de laicos que también forman parte de la orden, viviendo con sus propias familias. Soy el único que vive en el castillo de Sant'Angelo, pero tenemos una asociación nacional con cerca de 90 caballeros y damas, miembros femeninos, así como los capellanes de la orden. Entre todos han recogido fondos para ayudar a los refugiados de Ucrania, así como para integrarles en la isla. Ha tenido un gran éxito la iniciativa de facilitar la residencia a refugiados de Ucrania que vienen a la isla. Algunos miembros que tenían un apartamento vacío, por la razón que fuera, lo han ofrecido a familias de Ucrania, por poner un ejemplo. Así que ha funcionado. La herencia de la Orden de Malta en esta isla se aprecia en los grandes palacios, iglesias y castillos que hacen brillar esta perla del Mediterráneo. Esta película se llama El beso de Dios y explica el sentido de la Eucaristía. La idea es de José Pedro Manglano y el director es Pietro Di Tano. Y la idea original es suya, en realidad, ¿no? Quien quería hacer un documental sobre la misa, había escrito muchos libros sobre el tema, era él, y lo bello fue pues que, conociéndonos en ese estado donde yo venía de tener una experiencia muy clara y muy sencilla de que Jesús sanaba y tocaba a través de la misa y de la frecuencia de la Eucaristía y estar en gracia con los sacramentos y demás, y él tenía como el deseo de contarle al mundo que la misa, especialmente diaria, que era sanadora y que era transformadora. En la película hay varios testimonios, como el del bicampeón de Fórmula 1 en los años 70, Emerson Fittipaldi. Que vai numa missa, num culto, é muito importante ouvir a palavra, que aquela palavra é de Deus. Não olha para o pastor e para o padre, às vezes a pessoa não se sente simpática com o padre, com o pastor, não importa. A palavra é muito forte. Es una persona muy especial, muy sencillo, con una fe muy vivida. Es una persona que se ve que tiene experiencia de Dios fuerte y la tiene ya como muy serena. Y bueno, como si fuese un abuelo o un padre tierno que ya ha vivido cosas y te las puede contar por tu bien, ¿no? Fittipaldi es evangélico, pero lo querían incluir porque su presencia supone un testimonio de unidad entre cristianos, como pide el Papa. Además, hay más testimonios de jóvenes religiosos, e incluso el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez dieron la sorpresa en este encuentro del Papa con estudiantes para lanzar una nueva edición del Partido por la Paz. Se jugará el 10 de octubre en el Olímpico de Roma y se espera que participen viejas glorias y algunos en activo. Otros lo apoyarán. Es el tercer Partido por la Paz, aunque no siempre hubo momentos pacíficos. El primero fue en 2014 y el segundo fue en 2016. Durante el encuentro de escolas, Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez entregaron al Papa la insignia de capitán. Francisco bendijo el olivo y el balón de la paz que se utilizarán el 10 de octubre en el partido. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria, non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre, prega per me, curati di me, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Voglio camminare con te, Maria, mare nel dolore e nell'allegria. Tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione, oggi ti do la mia vita e il mio cuore, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nos encontramos con esta reflexión del libro de Ruth. Estamos mirando sobre la identificación, decíamos, de estos personajes con el mismo Israel. En el fondo, Peñen su la Ñande Yaheyaña Ina, es esa identidad de Israel. ¿Cómo tenemos que presentar esta identidad de Israel? Si decíamos anteriormente que hay una problemática aquí en los temas, ciertamente, porque del contexto histórico comienzan las problemáticas que después procuran solucionarse, ¿verdad? O sea, presentarse en estos libros. Y aquí, si queremos solucionar el problema de los matrimonios mixtos, por ejemplo, ¿verdad?, que en ese momento de Esdras y Nehemías no se aceptaba totalmente, entonces este sería un pequeño libro que está en contra de lo que Esdras y Nehemías están tomando y asumiendo, ¿verdad? O sea, como diciendo, etc. Y te muestra en esta novela de Ruth y Boaz, incluso en la figura de esta moabita, cómo la moabita tiene una influencia tremenda, incluso, entre comillas, salva la identidad de Israel. Porque Ruth será después nada más y nada menos que la bisabuela, decíamos, del rey David. Ruth es la bisabuela del rey David. Esto es un golpe tremendo, ¿verdad?, para una sociedad, sobre todo, que está viviendo, por una parte, el matrimonio mixto, pero que ahora se está queriendo imponer a través de Esdras, Nehemías, con estas leyes que dicen no pepo y pana, todo lo que es extranjero, hay como una xenofobia, decíamos nosotros, ¿verdad? Ciertamente que también sabemos el contexto histórico, el por qué Esdras y Nehemías después acentúan este aspecto. Es la cuestión de la idolatría. Y ellos, dentro de esta historia deuteronomista, descubren y dicen, bueno, si nosotros fuimos al exilio, si nosotros hemos sufrido esta situación, es porque hubo una gran disgregación dentro de nuestra nación, dentro de nuestra identidad de Israel, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso aquí también estamos descubriendo que en el fondo estos personajes y esta narración incluye la identidad de Israel. Aquí nosotros vamos descubriendo esta identidad de Israel en la figura de Ruth, en la figura de Boaz, es decir, de una o de otra manera están queriendo salvar esta identidad y cómo tiene que ser y cómo se tienen que aceptar, ¿verdad?, incluso siendo extranjero o extranjera. Tanto los testigos del proceso legal en la puerta de la ciudad como las mujeres de Belén que alaban a Ruth son conscientes de su identidad particular como Israel. Aquí hay otro elemento entonces. Le están alabando a Ruth, le están diciendo, pero esta incluso es mucho más que los hijos, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un poco y vamos a entender la forma como se le presenta, ¿verdad? Porque le están alabando. Le están hablando a Noemí, ciertamente, pero Noemí, al recibir el halago, lo recibe a través de Ruth. Entonces dice, Boaz se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí mismo lo expresa, lo dice. Hay una identificación entonces también de Ruth con Israel, que lo habíamos leído ya en el capítulo 1. Él te reconfortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera, que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos. Imagínense, esta nuera que vale más que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. Esto también es interesante, ¿verdad? Es entonces esa misma identidad que ahora está asumiendo este personaje. Las vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Bueno, esa es la parte que nosotros encontramos aquí en el capítulo 4, al final. Pero mirando y volviendo un poco al capítulo 3, también tenemos capítulo 1, versículo 16, dice, pero Ruth,
le respondió: no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Aquí en esta narración. Muy interesante en cuanto a la identidad. Es decir, Ruth se identifica con el pueblo de Israel. Y así encontramos la identidad del pueblo en este personaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios.
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nos encontramos con la reflexión de lo que significa la identidad entonces de este personaje con el mismo Israel. Tanto Ruth como los otros personajes ciertamente. Pero la identidad de Israel con respecto a Ruth es lo interesante, tanto en el capítulo 1 como habíamos visto anteriormente. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios.
moriré y me enterrarán ahí donde te entierren. O sea, todas estas expresiones nos está diciendo que Ruth está asumiendo la misma identidad de Israel, del pueblo. Y luego también decíamos con el hecho de que las mujeres de Belén alaban a Ruth, porque son conscientes de su identidad particular como Israel. Identidad particular como Israel, y más todavía aquí en este capítulo 4, en que está concluyendo el libro, y sobre todo podemos ver ya el fruto, digamos, que es ese niño que ha nacido, Obed, le ponen el nombre de Obed, ponen en regazos de Noemí, que será entonces ahora incluso la que lo va a criar, ¿verdad?, a este niño. Es decir, está asumiendo la identidad de Israel a través de esta mujer moabita. Ahora con respecto al Dios, ¿cómo es el Dios del libro de Ruth? Se traduce en primer lugar como omnipotente, un Dios omnipotente, el que basta, ahí está, omnipotente. Potente, fuerza, poder, omni, todo. Entonces es el Dios que sobrepasa todo, el que basta para todo. En esta fórmula ella expresa la total confianza en Dios, aún en momentos de aflicción y angustia. Porque si es verdaderamente un Dios poderoso, es un Dios omnipotente. Es aquí donde encontramos que Ruth confía totalmente porque sabe que Dios no la abandonará. Dios no la dejará sola. Es omnipotente, el que basta. Si uno se aferra entonces a este Dios, ciertamente que tendrá la solución, entre comillas, digamos, a sus problemas. Y es lo que sucede justamente. Porque cuando llegan de nuevo a Belén después de Moab, ya habían ido con la pobreza. Estuvieron un cierto tiempo en Moab, se casan, mueren, les viene esta desgracia. Cuando llega Noemí, justamente ella dice y pide, ¿verdad? Por favor, no me llamen más Noemí, sino que llámenme Mará. Ella en cambio respondía, no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. En hebreo, Mará quiere decir amargura, amargo, lo amargo, Mará. Y entonces Noemí dice, no, desde ahora llámenme Mará, llámenme amargura, porque mi vida se ha llenado de amargura. Dios me ha llenado de esta amargura, dice. Sin embargo, ante esta situación en que se están confrontando estas mujeres, Ruth es un poco la que aquí no pero oñe penu lleva. O mañana, o ya, y así ella está llegando recién, ¿verdad?, a Belén. Ella es una extranjera, pero viene con todas las pilas. Se ha identificado, decíamos recién también, la identidad de Israel. Uy, qué baby. Esto es interesante para nuestra reflexión, por una parte porque es necesario que siempre nosotros, al acercarnos, ¿verdad?, en nuestra misma cultura, a las personas, a la gente, por cierta razón también nuestro Papa Francisco siempre habla, ¿verdad?, de esa iglesia en salida. Iglesia en salida tiene una significancia muy amplia, la iglesia en salida. No quiere decir solamente salir ahí, te vaya, puede ir ritual, puede ir celebración o lo que sea, que está muy bien, ¿verdad? Incluso yo celebraba muchas cuando era párroco, ¿verdad? Ahí en María Auxiliadora, también en Lambaré, etc. En las calles, ¿verdad? Con la gente, apecha la gente. ¿Por qué? Porque justamente les llama la atención, nos llama la atención, ¿verdad? Pero no tiene que quedar simplemente también en eso, ¿verdad? Sino que ese es, como dice el Papa Francisco, simplemente como ese caure iragüena, veala hoy tiraje. Esa es la forma como nosotros nos encontramos, nos reunimos como comunidad, nos hacemos, parece, mucho más universal. Es el lugar de todos. Eso es interesante, ¿verdad? Es el lugar de todos. Esa placita, esa calle, el frente de la casa de una persona que está enferma y que todo el barrio conoce, pobre ancianita, pobre ancianito, o tal vez sin ser anciano o anciana, pero que está enferma, o que tiene un niño que está, ¿verdad?, muy enfermo, y así sucesivamente. Oye, pues, añandú, ya es ahí, de verdad, la gente es muy sensible
La gente conoce, y claro, porque vive en el barrio. Y entonces, como suelen decir la gente, tu mejor aliado, tu mejor amigo es verdaderamente ¿quién? Tu vecino. Pues yo digo ahí la gente, en el barrio. Y en los barrios populares eso uno lo siente, lo ve, yo lo he visto y lo he sentido, ¿verdad? Muchas veces sí, cuando ya vivimos en el centro, vivimos en los apartamentos, vivimos en los edificios, algunas veces en los mismos edificios, o quien está arriba en el otro piso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero cuando uno está en el barrio, ¿verdad? La casita uno al lado del otro, etcétera, los hijos, los niños que salen, que juegan, que se encuentran, que van a la escuela, que van a la capilla, que van a la catequesis y después te encontrás de nuevo con una celebración así. Por algo, ¿verdad? Como yo les estaba diciendo, el Papa Francisco insiste mucho en estos encuentros. Y bueno, aquí también nosotros estamos encontrando lo mismo. Esto es lo que va a hacer después Ruth. Pero primero ella viene, mira, conoce, pero comienza a hacer. Por eso decíamos hace rato que el Dios de Ruth es un Dios omnipotente, es un Dios que basta, es un Dios que lo hace todo, pero en la medida en que nosotros también lo entendemos así y nos sentimos fortalecidos y empujados con esa gracia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viva María Auxiliadora. A todos ustedes muchas felicidades que nuestra madrecita que siempre nos auxilia con esta advocación de auxiliadora de los cristianos. Esta gran devoción que ha entrado con mucha fuerza a través de los hijos de Don Bosco, los salesianos, María Auxiliadora de los cristianos en todo nuestro país, en todo el Paraguay. Hoy, queridos hermanos, leemos de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 16, 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan.
Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien, según la orden recibida. Los metió en la mazmorra y los sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos escuchaban. De repente vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse. Imaginando que los presos se habían fugado, Pablo lo llamó a gritos: no te hagas nada, que estamos todos aquí. Y así continúa esta narración hermosísima, queridos hermanos, que al final de cuentas nos quiere decir que la palabra de Dios no puede estar encadenada. Y si nosotros somos quienes tenemos que dar a conocer a Yevapeñan de Yarañe, Arañamos Sarambiana, ¿verdad? Pablo y Silas son encarcelados. Oño Muñajica ya lleva, pero justamente porque están queriendo hacer tanto bien. Pero la palabra de Dios no puede quedar, vuelvo a repetir, insistir y subrayar, no puede estar encadenada. Llamo Guajana Peñan de Yarañe, con todos los medios, queridos hermanos. Yaypurumíquena. Pero solamente eso lo podemos hacer cuando nosotros estamos liberados interiormente, con la gracia, con la fuerza, con el Espíritu del Señor, que ahora también nos anima, nos empuja para que podamos nosotros dar a conocer su Evangelio. Que la palabra del Señor sea para nosotros fuente, energía para hacer siempre el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús
jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con la teología del libro de Ruth. Aquí estamos haciendo como una introducción general. Estamos hablando del Dios de Ruth. El Dios de Ruth que se presenta como el Dios omnipotente, es decir, el Dios que basta, el Dios que da todo, en la medida en que nosotros también lo vamos buscando. Con esta fórmula del Dios omnipotente, Ruth expresa la total confianza en Dios. Y claro, omnipotente, el que basta, el que todo lo puede. Y claro, con esto estamos diciendo, confío totalmente, confío en el Señor. Él me basta, Él me soluciona, entre comillas, ¿verdad?, todos los problemas. Aún en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, y también en los momentos de angustia, recordando al Dios del pacto, al Dios de la alianza. Entonces, ¿por qué? Justamente el Dios del pacto y el Dios de la alianza, porque a peñan de yara peñan de yara upecha, hoy cuame iba al hombre, a Abraham, podemos decir también a Noé. En fin, todo ese pacto del hombre con Dios se está cumpliendo aquí. Dios, como el Dios omnipotente, Dios que puede. Y si Dios ha prometido y si Dios ha hecho ese pacto, evidentemente que el Señor también lo cumplirá. Entonces ya esa cuana, ya esa lleva allá. Bueno, ese papeñan de yara esa casina. ¿Cuál fue esa alianza? ¿Cuál fue ese pacto con el Señor? ¿Y cómo tengo que tomarlo? ¿Cómo tengo que entenderlo? Y entonces, en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, recordando a este Dios del pacto, al Dios de la alianza, nosotros podemos decir, bueno, Dios no me va a fallar. Dios verdaderamente es el omnipotente, entonces Dios es el que basta, porque todo lo puede. Solo Dios basta. Eso lo tenemos también, tal vez alguna, sobre todo, o alguno también ahora de la espiritualidad teresiana. Y ahí de Santa Teresa de Ávila, esta gran santa doctora de la iglesia, como nos presenta también al mirar a Dios, solo Dios basta. En el Señor, en Él lo puedo todo. Él lo puede todo. En el fondo, esto es lo que está aquí presente. En su en la bella caseaña del libro de Ruth. Ahora, con respecto a los intérpretes, siguen confiando abiertamente en el Dios de los padres, que puede cambiar el sufrimiento en bendición. El sufrimiento en bendición. Por eso que este libro, nosotros decimos que es un libro positivísimo. Y pone formal con el libro. Y pone formal. Y justamente porque nos va enseñando y nos va mostrando poco a poco cómo ese pacto, esa alianza, ese Dios, omnipresente también después lo vamos a ver, pero sobre todo es omnipotente.
potente. El poder, la fuerza, Dios me basta. Entonces, ante la angustia, ante la aflicción, la confianza total de Ruth y la confianza total ahora en nuestra aplicación para nuestra vida, ciertamente que ya yujuda vedame. Y esto es lo que encontramos en el libro de Ruth, porque a ella llevan de las aflicciones y las dificultades, y después vemos, ¿verdad?, cómo termina esta pequeña novela en 4 capítulos, una historia maravillosa, una historia que hace un resumen total de una confianza en el Señor, en Dios. No hay un versículo para perderse de este hermoso libro de Ruth. Entonces, el Dios de los padres, que continúa siempre como el Dios de la alianza, el Dios del pacto, upeja eje iba de cueñan en die oye yapota ha yapota shenda sheresarai ya yapota ubeajina eñan de yara. Y por lo tanto es un Dios que retribuye también las buenas acciones, característica esencial. ¿Y dónde lo notamos esto? Y por la actitud de Ruth. Nosotros notamos muy bien cómo Ruth se empeña, cómo Ruth procura hacer bien las cosas y tal cual. Así como ella procura hacer bien las cosas, así como ella se esfuerza, se esmera, es como nosotros vemos que Dios después le retribuye, porque el final es un final feliz. Ñañe Penuguri, ya luego con la introducción, durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país. Y aquí entonces una familia, toda una familia que emigró, ¿verdad?, de los campos a los campos de Moab, desde Belén, de Judá. Bueno, todos estos elementos que nos presentaban en una situación de dificultad de esta familia. Y ahora más todavía que perdieron a los varones, al esposo, a los hijos, quedan las 3 mujeres. Noemí ya no sabe qué hacer, tampoco no les quiere atajar aquí a sus nueras. Ya no hay ninguna posibilidad ni esperanza. Ninguna posibilidad. Entonces, para sobre todo mirar y proyectar su propia vida. Pero desde ahí nosotros encontramos de nuevo la fuerza y sobre todo en esta respuesta, ¿verdad?, de Ruth. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos, es un Dios que retribuye, decíamos, las buenas acciones, porque Ruth se mete y no tiene ningún miedo y afronta las dificultades, presuponiendo también la doctrina de la retribución del Antiguo Testamento. Aquí tenemos esa doctrina todavía, la de la retribución. La retribución, sabemos, tiene 4 puntos elementales. Hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado. Tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos va a retribuir, retribución. Eso es un poco lo que está subyaciendo. El Dios de Ruth es quien dirige todos los eventos de la historia. El Dios de Ruth es el que dirige todos los eventos de la historia. Qué bueno que está esto. Es un Dios, como decíamos, que no es un Dios que viene, que habla, se aparece, etc. Pero es un Dios que, sin embargo, está inspirando y es el que está dirigiendo los eventos de la historia. Y entonces la idea de una creencia monoteísta no es posible aquí confirmarlo. El hecho de creer en el Dios de Israel da indicios de una creencia en la presencia de otros dioses, también patronos de cada nación. Seguiremos hablando entonces de este aspecto, ¿verdad? El Dios que aparece aquí en el libro de Ruth. Cómo lo vamos entendiendo y cómo lo vamos conociendo. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que nos bendiga a todos, que nos proteja siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.